Bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Hoy nos adentramos en un tema complejo. La respuesta del gobierno de Estados Unidos a las primeras etapas de la pandemia de enfermedad 19. Tenemos extractos de un extenso informe del Congreso y nuestra misión es descifrar este denso material. Exacto. Este informe abarca desde el origen del virus hasta el desarrollo de vacunas, los confinamientos, su impacto económico, incluso las acusaciones de obstrucción. Un verdadero laberinto de información. Sí que lo es. Por eso estás aquí. Necesitamos tu experiencia para extraer las ideas más sorprendentes de todo este material. ¿Por dónde empezamos a desenredar esta madeja? Bueno, el informe comienza con la confusión inicial que rodeaba al virus. ¿Recuerdas las primeras declaraciones de la OMS? Minimizaban la transmisión de persona a persona. Sí, me acuerdo. En ese momento parecía que nadie sabía a qué nos enfrentábamos, pero el informe sugiere que había algo más detrás de esas declaraciones. Exacto. El informe señala la dependencia de la OMS de la información proporcionada por el Partido Comunista Chino y plantea serias dudas sobre la transparencia del PSC en esos primeros días. Estás diciendo que el PSC podría haber ocultado información crucial sobre el virus. El informe no lo afirma categóricamente, pero sí presenta pruebas de que el PSC intentó controlar la narrativa. Intentaron silenciar las voces disidentes dentro de la comunidad científica. Incluso hay indicios de que presionaron a la OMS para retrasar la declaración de emergencia sanitaria global. Eso es realmente preocupante. Si no podemos confiar en la información de organizaciones internacionales como la OMS, ¿cómo podemos tomar decisiones informadas durante una crisis global? Es una pregunta clave que el informe nos obliga a plantearnos. Y nos lleva al siguiente punto. La controversia sobre el origen del virus. ¿Recuerdas la teoría de la fuga de laboratorio? Claro, fue una de las teorías que más circuló al principio, pero el informe parece sugerir que se intentó silenciar esa teoría. Sí, el informe analiza el artículo Proximal Origin, que minimizó la posibilidad de una fuga de laboratorio. Se convirtió en la narrativa dominante. Sin embargo, posteriormente, se revelaron posibles conflictos de interés de los autores y presiones por parte de funcionarios del gobierno. Espera, ¿estás diciendo que la investigación científica que leímos en ese momento podría haber estado influenciada por agendas políticas? El informe plantea esa posibilidad y nos obliga a reflexionar sobre la integridad científica, sobre la influencia de la política en la investigación, especialmente durante una crisis como la que vivimos. ¿Cómo podemos discernir la información veraz en un entorno tan politizado? Es una pregunta difícil, y creo que nos lleva a un punto crucial del informe: las medidas que se tomaron para frenar la propagación del virus, como los confinamientos. Exacto. El informe describe la implementación generalizada de confinamientos, cierres de escuelas y medidas de distanciamiento social, y analiza los efectos devastadores que estas medidas tuvieron en la economía, especialmente para las pequeñas empresas y los trabajadores de bajos ingresos. Recuerdo la incertidumbre de esa época. Todos estábamos tratando de entender qué era lo correcto, cómo protegernos a nosotros mismos y a nuestras familias. Pero el informe sugiere que las consecuencias de los confinamientos fueron mucho más profundas de lo que imaginábamos. Sí. El informe plantea la difícil disyuntiva entre la salud pública y el bienestar económico. ¿Cómo equilibrar la necesidad de proteger a la población con la necesidad de mantener la economía a flote? ¿Y cuáles son los costos a largo plazo de estas decisiones? Son preguntas complejas que el informe no pretende responder de forma definitiva, pero nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de las medidas que se tomaron y a considerar alternativas para futuras pandemias. Y en medio de este panorama de incertidumbre, el informe nos presenta un rayo de esperanza: la operación Warp Speed y el desarrollo acelerado de vacunas. Es cierto, la rapidez con la que se desarrollaron las vacunas fue realmente asombrosa. Recuerdo haber sentido un alivio enorme cuando se anunció la primera vacuna. La operación Warp Speed representó una colaboración sin precedentes entre el gobierno y el sector privado, con enormes riesgos financieros y una presión inmensa para cumplir con plazos muy agresivos. El informe analiza las estrategias que se utilizaron, incluyendo la tecnología de ARN mensajero. Permitió un desarrollo mucho más rápido que con los métodos tradicionales. Pero el informe también menciona las controversias que surgieron en torno a la autorización de uso de emergencia, la EUA, en comparación con la aprobación completa de la FDA. Claro. La decisión de distribuir las vacunas bajo la EUA, aunque se justificaba por la urgencia de la situación, generó dudas y alimentó la reticencia de algunos sectores de la población a vacunarse. Es comprensible. Las personas querían asegurarse de que las vacunas eran seguras y eficaces a largo plazo, y la EUA no proporcionaba esa garantía. Pero el informe va más allá y expone las limitaciones de los sistemas de vigilancia a la seguridad de las vacunas. Exactamente. El informe destaca la dificultad para detectar eventos adversos poco frecuentes y establecer una relación causal, especialmente para afecciones neurológicas.
y analiza la complejidad del programa de compensación por lesiones por contramedidas, el CICP, que se encarga de compensar a las personas que sufren lesiones a causa de vacunas u otros tratamientos médicos. Es un tema delicado. Por un lado, necesitamos vacunas para protegernos de enfermedades graves. Pero por otro lado, también necesitamos sistemas que garanticen la seguridad de las vacunas y que compensen a quienes sufren daños. El informe nos presenta una realidad compleja donde no hay respuestas fáciles. Y para complicar aún más las cosas, el informe denuncia la posible interferencia política en las decisiones científicas. Te refieres a las acusaciones de que algunos funcionarios de salud pública fueron presionados para que sus recomendaciones se ajustaran a los objetivos de la administración. Exactamente. El informe presenta ejemplos concretos de cómo la información científica se manipuló o se ocultó para justificar ciertas decisiones políticas. Eso es realmente preocupante. Si la información que recibimos está sesgada por intereses políticos, ¿cómo podemos confiar en las decisiones que se toman? Es una pregunta fundamental que el informe nos deja. Y nos lleva a otro tema espinoso: las acusaciones de obstrucción y encubrimiento. ¿A qué te refieres? El informe describe casos de retención de documentos y uso de cuentas de correo electrónico personales para evitar solicitudes de información pública. Parece que algunas personas intentaron ocultar información relevante sobre la gestión de la pandemia. Sí, eso es cierto. Sería un duro golpe para la confianza en las instituciones gubernamentales. Y nos deja con una sensación de incertidumbre sobre lo que realmente sucedió durante esos primeros meses de la pandemia. Exacto. El informe nos plantea muchas preguntas sin respuesta y nos invita a reflexionar sobre la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de futuras crisis. Y hablando de transparencia y rendición de cuentas, el informe profundiza en el manejo de los fondos de ayuda durante la pandemia. Miles de millones de dólares destinados a aliviar el impacto económico. Claro, una cantidad enorme de dinero. Pero el informe también menciona algunos problemas con la gestión de esos fondos, ¿no? Exacto. Señala casos de fraude a gran escala. Incluso la participación de organizaciones criminales. Parece que algunos se aprovecharon de la situación para lucrarse. Es indignante. En medio de una crisis tan grave, es increíble que haya quienes busquen enriquecerse de manera fraudulenta. ¿Qué más dice el informe? Describe cómo se desviaron fondos. Fondos destinados a pequeñas empresas, hospitales y programas de desempleo. Es una mancha oscura en la respuesta del gobierno. Sin duda. Y hablando de decisiones controvertidas, el informe también analiza la influencia de ciertos grupos de interés en las políticas implementadas durante la pandemia. Sí, un ejemplo es el papel de los sindicatos de docentes en las decisiones sobre el cierre de escuelas. El informe no acusa a nadie directamente, pero plantea la pregunta: ¿hasta qué punto las presiones políticas influyeron en las políticas que afectaron la educación de millones de niños? Es una pregunta que merece una profunda reflexión. El cierre de escuelas tuvo un impacto enorme en el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes. Y es fundamental entender todos los factores que contribuyeron a esa decisión. Precisamente. El informe nos invita a analizar si las decisiones se basaron en datos científicos sólidos o si se vieron influenciadas por intereses políticos o de grupos de presión. Cambiando un poco de tema, el informe también dedica una sección a la gestión de la crisis en los hogares de ancianos, especialmente en Nueva York. Esa sección es bastante crítica con el exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. Se le acusa de ocultar información crucial sobre el número real de muertes en hogares de ancianos y de influir en la elaboración de un informe que minimizaba el impacto de sus políticas. Es un ejemplo de cómo la falta de transparencia y la manipulación de datos pueden tener consecuencias devastadoras. La confianza en las autoridades se basa en la honestidad, y cuando eso se rompe, es muy difícil recuperarlo. Totalmente de acuerdo. La ocultación de información y la tergiversación de la verdad socavan la confianza pública y dificultan la rendición de cuentas. Volviendo al panorama general, el informe también analiza la respuesta de Estados Unidos a la pandemia desde una perspectiva global. Recuerdo las restricciones de viaje que se impusieron a China al principio de la crisis. Sí, esas restricciones generaron mucha controversia en su momento. El objetivo era frenar la propagación del virus y ganar tiempo para preparar el sistema de salud. Pero el informe señala que no fueron completamente efectivas. Parece que la enfermedad 1.9 ya se estaba propagando en Estados Unidos antes de que se implementaran las restricciones. Exacto. En las primeras etapas de una pandemia, la información es limitada y las decisiones se toman con mucha incertidumbre. A medida que se dispone de más datos, es necesario ajustar las estrategias de respuesta. Y en este contexto de incertidumbre, el informe también explora las medidas de mitigación implementadas en Estados Unidos, como los confinamientos y el cierre de escuelas. Esas medidas, como ya hemos comentado,
tuvieron un impacto significativo en la economía y en la vida social de las personas. El informe analiza los costos y beneficios de estas políticas y plantea la necesidad de un debate más profundo sobre su efectividad y sus consecuencias a largo plazo. Es un tema que sigue generando controversia. Algunos argumentan que los confinamientos fueron necesarios para salvar vidas, mientras que otros creen que sus costos económicos y sociales fueron demasiado altos. Lo que es innegable es que las decisiones tomadas durante la pandemia tuvieron consecuencias profundas para la sociedad. Y es importante aprender de esta experiencia para estar mejor preparados para futuras emergencias sanitarias. Hablando de estar preparados, el informe también aborda el tema de la preparación para pandemias y las deficiencias que se evidenciaron en Estados Unidos. Señala la falta de inversión en investigación y desarrollo de vacunas, la escasez de equipos de protección personal y la fragilidad de las cadenas de suministro de productos médicos esenciales. La pandemia puso al descubierto las vulnerabilidades del sistema de salud pública. Es decir, que no estábamos preparados para una crisis de esta magnitud. Exactamente. El informe hace un llamado a fortalecer la capacidad de respuesta a pandemias, incluyendo la creación de una reserva estratégica de suministros médicos, la inversión en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, y el fortalecimiento de la coordinación entre las diferentes agencias gubernamentales. Es crucial aprender de los errores del pasado y tomar medidas para estar mejor preparados para futuras amenazas sanitarias. La pandemia de enfermedad 1.9 nos ha enseñado que la preparación es fundamental para proteger la salud y la seguridad de la población. Totalmente de acuerdo. Y hablando de la salud de la población, no podemos olvidar el impacto que la pandemia tuvo en la economía. El informe describe las medidas tomadas por el gobierno para mitigar el impacto económico de la crisis, como la aprobación de paquetes de estímulo fiscal. Esas medidas fueron sin precedentes en su magnitud. Recuerdo la incertidumbre económica que se vivía en ese momento. El miedo a una recesión profunda. El objetivo era proporcionar apoyo a las empresas, los trabajadores y las familias afectadas por la pandemia. Pero el informe también plantea preguntas sobre la sostenibilidad de estas medidas y su impacto a largo plazo en la deuda pública. Es un debate complejo que involucra cuestiones de política fiscal, monetaria y social. El informe no proporciona respuestas definitivas, pero invita una reflexión profunda sobre las consecuencias a largo plazo de las decisiones tomadas durante la crisis. Y en medio de este panorama económico complejo, el informe también analiza la respuesta de la Reserva Federal. Tomó medidas extraordinarias para estabilizar los mercados financieros y evitar una crisis económica mayor. Recuerdo que la Reserva Federal redujo las tasas de interés a niveles cercanos a cero, implementó programas de compra de activos a gran escala e inyectó liquidez al sistema financiero para evitar un colapso. Exacto. La Reserva Federal jugó un papel crucial para evitar una crisis económica aún más profunda. Sus acciones, aunque no exentas de controversias, contribuyeron a mantener la estabilidad del sistema financiero y a crear las condiciones para una recuperación económica. Y hablando de recuperación económica, el informe también examina el impacto de la pandemia en el mercado laboral. Sufrió una profunda transformación. Se produjo un aumento sin precedentes en el desempleo, especialmente en los sectores más afectados por las restricciones, como el turismo, la hostelería y el comercio minorista. Y aunque la tasa de desempleo ha disminuido desde los niveles máximos, aún persisten desafíos para la recuperación total del mercado laboral. El informe destaca la necesidad de implementar políticas que fomenten la creación de empleo, la capacitación de los trabajadores y la adaptación del mercado laboral a las nuevas realidades post-pandemia. Y mientras analizamos los desafíos económicos, no podemos olvidar el impacto social de la pandemia. Exacerbó las desigualdades existentes y creó nuevos problemas sociales. La pandemia afectó de manera desproporcionada a las comunidades más vulnerables, como las personas de bajos ingresos, las minorías étnicas y las personas con discapacidades. El informe subraya la necesidad de abordar estas desigualdades y de implementar políticas que promuevan la inclusión social y la equidad. La pandemia ha puesto de manifiesto la importancia de un sistema social sólido, que proteja a los más vulnerables y garantice la cohesión social. Y hablando de desafíos sociales, el informe también aborda un tema que me parece particularmente preocupante: la politización de la ciencia. Es un tema delicado. El informe describe cómo la información científica se utilizó a veces de manera selectiva para justificar decisiones políticas y cómo la desconfianza en la ciencia se convirtió en un obstáculo para una respuesta eficaz a la pandemia. Es preocupante que la información científica se haya utilizado como un arma arrojadiza en el debate político, en lugar de ser una herramienta para tomar decisiones informadas. La politización de la ciencia erosiona la confianza en las instituciones científicas y dificulta la construcción de un consenso social en torno a las medidas necesarias para abordar los desafíos de la pandemia. Y hablando de desafíos, el informe también aborda el tema de la desinformación
y las teorías conspirativas que circularon ampliamente durante la pandemia. La desinformación y las teorías conspirativas pueden tener un impacto negativo en la salud pública, ya que pueden llevar a las personas a tomar decisiones erróneas sobre su salud o a rechazar medidas preventivas eficaces. Es crucial promover la educación mediática y el pensamiento crítico para que las personas puedan discernir entre información veraz y desinformación. La lucha contra la desinformación es un desafío complejo que requiere la colaboración de gobiernos, empresas tecnológicas, medios de comunicación y la sociedad civil. Y mientras reflexionamos sobre los múltiples aspectos de la respuesta a la pandemia, no podemos olvidar las lecciones que debemos extraer de esta experiencia para estar mejor preparados para futuras emergencias sanitarias. Exacto. El informe nos invita a fortalecer los sistemas de salud pública, a invertir en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías médicas, a promover la cooperación internacional y a combatir la desinformación. La pandemia de enfermedad 19 ha sido una prueba sin precedentes para la humanidad. Y es fundamental que aprendamos de esta experiencia para construir un futuro más resiliente y seguro. Y bueno, seguimos explorando este informe y llegamos a las políticas de vacunación en Estados Unidos, un tema que generó un intenso debate público. Totalmente. El informe describe el desarrollo de las vacunas contra la enfermedad 19, gracias a la operación Warp Speed, pero también explora las controversias que surgieron alrededor de la vacunación obligatoria. Un tema complejo. Sí, sin duda. El informe nos presenta la tensión entre la salud pública y las libertades individuales. ¿Hasta qué punto puede un gobierno obligar a sus ciudadanos a vacunarse? Es una pregunta difícil. ¿Cuáles son las implicaciones éticas? Me parece muy relevante que el informe aborde esta cuestión desde la neutralidad. Permite al lector formarse su propia opinión. Al fin y al cabo, la decisión de vacunarse o no es personal y debe basarse en información confiable. Y aquí es donde entra la transparencia por parte de las autoridades sanitarias. Exactamente. El informe subraya la importancia de combatir la desinformación sobre las vacunas y de proporcionar información clara sobre los riesgos y beneficios de la vacunación. Hablando de transparencia, el informe también dedica una sección a la gestión de la información, la comunicación por parte del gobierno durante la pandemia, un aspecto fundamental en mi opinión. Plantea la pregunta de si el gobierno fue lo suficientemente transparente, si se proporcionó información clara sobre los riesgos de la enfermedad 19 y las medidas para prevenir su propagación. Y lo cierto es que, según el informe, no siempre fue así. En serio, recuerdo haber sentido en algunos momentos que la información era confusa o contradictoria. Exacto. El informe describe algunos casos en los que la comunicación del gobierno no fue todo lo clara que debería haber sido, lo que generó incertidumbre entre la población. Sin duda. La falta de transparencia y la información contradictoria pueden erosionar la confianza en las autoridades y dificultar la implementación de medidas de salud pública. Un tema que, por desgracia, conecta con las acusaciones de interferencia política. Sí, ese es otro punto que el informe saca a la luz. Se presentan casos en los que funcionarios de salud pública podrían haber sido presionados para que sus recomendaciones se ajustaran a los objetivos políticos. De ser ciertas estas acusaciones, sería un grave atentado contra la integridad científica y la independencia de las instituciones. Totalmente de acuerdo. Es esencial que las decisiones sobre salud pública se basen en la evidencia científica, sin interferencias políticas. La confianza en la ciencia depende de la percepción de que actúan de manera objetiva. Y mientras analizamos estos desafíos y controversias, no podemos olvidar el lado humano. Por supuesto. El informe rinde homenaje a las miles de personas que perdieron la vida a causa de la enfermedad 19, un recordatorio del costo humano de esta pandemia. Es importante honrar la memoria de las víctimas y aprender de esta experiencia para estar mejor preparados. La pandemia de enfermedad 19 ha sido un evento sin precedentes. Ha puesto a prueba nuestra capacidad de respuesta a crisis globales. Es fundamental que reflexionemos sobre las lecciones aprendidas. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en un tema tan complejo. Esperamos que este análisis les haya proporcionado una mejor comprensión de la respuesta del gobierno de los Estados Unidos a la pandemia de enfermedad 19 y, sobre todo, que les invite a seguir reflexionando. Exacto. Recordemos que la búsqueda del conocimiento es un proceso continuo. Les invitamos a seguir investigando, cuestionando y participando en el debate público. Hasta la próxima.